Muy contento de estar acá nuevamente en Tuluá, bueno, en la región del Valle del Cauca, para ser más explícito. Y mucho más contento de estar aquí, pues, con la tremenda responsabilidad de transmitir los pensamientos de la palabra del Señor. Vamos a abrir el estudio leyendo un texto a manera de introducción en 1 Corintios, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 19 y 20. Por si están dormidos, vamos a colocarnos de pie y leemos juntos los dos versículos y así los logro despertar. Capítulo 6, vamos a leer juntos verso 19 y verso 20. ¿Lo tenemos? Juntos, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Soberano Padre y Dios de la gloria, alabado, exaltado sea tu nombre por siempre, porque solo tú eres Dios y no hay Dios fuera de ti. Santo, 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 justo, perfecto en todos tus caminos, misericordioso, clemente. Eres indescriptible, Señor. Es imposible para nuestra mente entender tus atributos como misericordia, amor, paz, paciencia, unirlos al sentido de santidad y justicia, juicio. Pero eres indescriptible y perfecto en cada uno de tus atributos. Gracias, Señor, porque te ha placido derramar tus misericordias sobre nosotros, por habernos rescatado, Señor, mediante la obra, el testimonio de amor de Cristo en la cruz del Calvario, y hacernos tus hijos. Gracias por cobijarnos bajo la sombra de tus alas. Gracias porque nos has libertado de la potestad de las tinieblas y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Gracias porque estamos seguros en tu mano. Gracias porque nos has dejado tu Santo Espíritu para instruirnos, para guiarnos. Y gracias por esta tu palabra, inspirada de tu Santo Espíritu, que nos has dejado para instruirnos, fortalecernos y afirmarnos en nuestra fe. Rogamos que cumpla su propósito en nosotros en esta mañana, reconociendo obviamente nuestras limitaciones, falta de sabiduría, falta de todas esas cosas buenas que tú tienes. Acudimos a ti entonces, reconociendo todas estas limitaciones para que tu Santo Espíritu sea quien nos dirija, quien nos guíe, que nos ilumine para entender tu palabra y que quieras hablarnos a cada uno según nuestras necesidades. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Muchas veces en la iglesia a algún hermano se le ocurre preguntar ¿de qué enseñamos el domingo? Y regularmente lo que se escucha es un silencio. Después de un rato alguno piensa decir, creo que fue de esto, creo que fue de aquello, creo que fue de esto. Ahora, ¿qué tal si yo les preguntara de qué prediqué hace un año, 2 meses que estuve por acá? Mucho más difícil, ¿cierto? Como fue un estudio continuado, vamos a seguir con el estudio y hacer un pequeño recorderis de lo que hemos visto. No sé si tenemos un láser. ¿No tienen por ahí un láser? No se me ocurrió pedírselos antes de empezar. De todas maneras, puedes pasar a la pantalla ¿cómo es?
el diagrama que hemos hecho. Vamos a ver si recordamos o hacemos una pregunta y yo no sé. Háblame a ver si te escucho. Ok. Lo que no escuches, tú me vas a repetir. ¿Quién puede decirme cómo está compuesto el hombre, el ser humano? Mi hermano. ¿Cómo está compuesto el ser humano? ¿Perdón? ¿Quién quiere corregirme ese orden? Espíritu, alma y cuerpo. Bueno, estoy escuchando. Gracias, Señor. Espíritu, alma y cuerpo. En base a esta formación dada por Dios, el ser humano, y cuando digo el ser humano me estoy implicando estos tres aspectos del hombre que hemos, perdón. Okay. Entonces, estos tres aspectos del ser humano nos dan una relación con Dios. O sea, mi posición que yo tengo en Cristo va a afectar no solamente mi espíritu, sino mi alma y mi cuerpo. Si alguno si no me hago entender, me levanta la mano, no tenga temor de preguntar. Voy a hacer un pequeño recorrido rápidamente de lo que vimos mientras los hermanos buscan allá. En el espíritu tenemos tres aspectos. Bueno, según mi criterio, de pronto varía un poquito con el concepto de otros. Que tenemos percepción de Dios, discernimiento de Dios, y los creyentes tenemos comunión con Dios. O yo diría, debemos tener comunión con Dios porque no siempre la tenemos. Esa sería la parte del espíritu. En el alma tenemos tres aspectos. El intelecto, recuérdenlo, algunos, si fuera más cerca, podríamos cambiar los pensamientos. Intelecto, voluntad y emociones. Intelecto, voluntad y emociones. El espíritu es el único que tiene comunión con Dios, o yo tengo comunión con Dios por medio del espíritu. El Espíritu Santo mora con el espíritu del hombre, y cuando el espíritu del hombre, cuando el hombre está sujeto a la voluntad de Dios, entonces todas las verdades que recibe el espíritu nuestro las pasa al alma por medio del intelecto, y en el alma se va a decidir si usted la va a hacer o no. ¿Me entendiste, Gerson? Está entendiendo. Voy a repetir porque no me entendiste bien, ¿cierto? Correcto. Yo podía. No vamos a molestar a Gerson. Vamos a irnos acá al diagrama. Espíritu, alma y cuerpo. El alma no se comunica con Dios. El alma del ser humano no se comunica con Dios. Nos comunicamos con Dios, estoy hablando de los creyentes, tenemos comunión con Dios por medio de nuestro espíritu. Dice la Biblia, el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu de Dios se comunica con nosotros por medio del espíritu nuestro. Entonces, aquí tenemos intelecto, emociones y voluntad. Cuando el Espíritu de Dios se comunica con nuestro espíritu, esa comunicación la pasa al espíritu, al alma, por medio de nuestra mente. Creo que ahora está mejor, ¿cierto, Gerson? No. Está más perdido que el hijo libre, no importa. Llega a nuestra alma por medio del intelecto, pero tenemos entonces dos aspectos más en el alma que les mencioné ahorita: voluntad y emociones o sentimiento, como quiera que se llame. Cuando estamos bien con el Señor, la voluntad se somete automáticamente al mensaje que viene de Dios. Y los sentimientos más abajo serán una consecuencia de lo primero. No es lo que hacemos nosotros.
Seguramente nosotros llevamos las emociones al primer lugar y automáticamente se borra su mente y se borra su voluntad. Si las emociones son conformes a la voluntad de Dios, se confirma obviamente automáticamente su intelecto y voluntad. Pero si no son conformes a la voluntad de Dios, van a nublar su mente, van a doblegar su voluntad. Hay un ejemplo, pero lo he repetido tantas veces que no quiero repetirlo ahorita. Mencioné en una ocasión acá, hablando del 2019, creo, un partido de Santa Fe, no recuerdo con qué equipo era, apuñalaron a un joven y lo tiraron de arriba de la baranda, porque tenía la camisa de Santa Fe. Yo le pregunto, ¿es correcto que porque Josué tenga una camisa nacional y yo tengo una de Junior que no la tengo, entre otras cosas, gracias a Dios, sea mi enemigo? O sea, ¿es correcto que sea mi enemigo porque tiene una camisa diferente? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la emoción de mi equipo se sube, se pierde el razonamiento y la voluntad queda sujeta a las emociones. Entonces va a hacer lo que las emociones le impulsan. ¿Cuántas peleas en los hogares viene por eso? Porque se le derramó la leche, se le quemó el arroz, porque se quemaron las tajadas, porque al hombre le robaron la quincena y llegó sin plata a la casa y ¡wow! Sí, yo me sé un cuentico de eso. El tipo llega sin plata, llega a la casa esperando, ay, mijo, que se llevó su regaño, que por bobo se dejó robar. ¿Por qué? Porque la emoción sube y no le alcanza a razonar. Pero gracias a Dios que no te pasó nada, oye, gracias a Dios que no te hirieron. Sería lo lógico. Igual cuando suceden otras cosas por el estilo. Pelea el esposo con la esposa y entonces se sienten por allá y por acá y ahora que vaya a hablar conmigo le voy a decir esto y le voy a decir esto y le voy a decir esto y el otro también y yo le voy a decir esto y cuando me diga esto ya yo sé lo que le voy a contestar. ¿No es mejor preguntarse, Señor, en qué me equivoqué? Pero las emociones negativas no le permiten pensar de esa manera. No es el tema del hogar, solamente estoy dando un ejemplo. Entonces, nuestro ser, estos tres aspectos de espíritu, alma y cuerpo, nos van a dar, vamos a ver una posición que tenemos con Dios, cómo esa posición me afecta y cómo mi cuerpo, que es el vehículo que expresa lo que hay en mi corazón, debe comunicarse. No voy a ver todo eso porque eso lo vimos acá. Voy a recordar algo de lo que hemos visto y a centrarme en dos puntos. Mencionábamos que éramos nacidos de nuevo y por ser nacidos de nuevo nos convertimos en hijos de Dios. Allá, no sé si el hermano Ormeyer, que sé que mencionó la palabra legado ahora que estaba allá en la oficina. ¿Qué fue el tema que se trató allá, no? Entonces, si yo soy un hijo de Dios, ¿cómo debe ser mi carácter? Lo más semejante al hijo de Dios. Dice Efesios, a la estatura, debemos aspirar a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, mi carácter debe ser lo más parecido al hijo de Dios. Y entonces mi cuerpo, mi testimonio, en acciones, en hechos, va a manifestar eso. Voy a mencionar unas cosas de las que tenemos posicionalmente con Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando recibimos a Cristo, cuando nacemos de nuevo, tenemos una cantidad de beneficios que nos da el Señor, que los recibí el mismo día que yo rendí mi vida a Cristo. No tengo que hacer nada para recibir eso. Ya están en mí. Lo que eso debe hacer es causar un efecto en mi alma y como consecuencia en mi vida. Lo puedes subir, bueno, como ustedes dicen, bajar. Entre otras cosas,
fuimos bautizados por el Espíritu Santo, hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que son dos cosas diferentes. Lo explicamos la vez pasada. A veces se ha dicho que yo soy templo del Espíritu Santo porque en Efesios 1:13 dice que cuando creí fui sellado. Ahí no está hablando de ser templo del Espíritu Santo. Está hablando de ser sellado y que ese sello nos da una garantía con Dios. El bautismo nos une al cuerpo de Cristo. Pero también somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué función va a cumplir la morada del Espíritu Santo en nosotros? A guiarnos, a enseñarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la función que cumple el Espíritu Santo, que fue el pasaje que leímos ahorita. Ese lo vamos a usar ahora al final. Nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido reconciliados con Dios. Un poquito más. Ok, ahí está, ahí. Bájale un poquito. Hemos sido comprados, rescatados, hemos sido libertados. Voy a llegar a quedarme hasta ahí. Vimos la vez pasada, si yo soy perdonado por Dios, y de hecho lo soy, y lo hemos sido todos aquellos que hemos recibido a Cristo, ¿cómo debe ser mi actitud frente al perdón? ¿Se acuerdan? ¿No te acuerdas? Yo debo tener un espíritu o un corazón perdonador. Eso lo mencionamos la última vez. Yo sé que todo no se queda, ¿no? O sea, si yo tengo un corazón perdonador, cuando alguien que me ha ofendido me viene a pedir perdón, no tengo ningún inconveniente en perdonarlo, porque ya mi espíritu, mi carácter, en mi alma, ya se ha capacitado, por decirlo de una manera, para perdonar. ¿Por qué? Porque el alma recibió el mensaje del Espíritu Santo, acepta ese mensaje y entonces tiene un espíritu perdonador. Tres cosas rápidas que mencionamos la vez pasada del perdón. El perdón es para pedirlo. ¿Les gusta eso, pedir perdón? Y se muerde la lengua, pero es cierto. Pero el perdón también es para darlo. Perdono, pero no. Esa es la frase. Tiene más fuerza que la palabra de Dios, ¿cierto? Perdono, pero no olvido. El perdón es para recibirlo. Coloqué este último punto porque en una ocasión estaba tratando con una pareja y la pobre mujer, porque en este caso la pobre era ella, en otros casos no, pero en este caso sí, la pobre era ella. Con todo lo que había pasado, ella contó la narración y terminó diciendo, hermano, pero yo lo perdono. ¿De qué tiene que perdonarme? ¿Me hago entender? Entonces el perdón es para recibirlo. Dios no va a perdonar un corazón que no esté arrepentido. Por eso es que es importante que cuando predicamos el mensaje de la palabra de Dios, debemos tener claro cómo se predica el mensaje. ¿Quiere recibir a Cristo? Yo creo que cualquiera quiere recibir a Cristo. Pero ¿qué implica recibir a Cristo? Cristo no va a entrar en un corazón que no esté arrepentido. Cristo no le va a perdonar a un creyente que no esté arrepentido. Recuerda el Padre Nuestro. Tremendo, ¿cierto? Danos el pan de cada día. Perdona nuestras deudas. ¿Cómo? Así como perdonamos a nuestros deudores. O como dice una versión, perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, como perdonamos las ofensas de nuestros hermanos. Y el versículo 13 y 14 dice, porque si perdonáis a vuestros hermanos, vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Pero si no perdonáis a vuestros hermanos, vuestro Padre Celestial no perdonará vuestras ofensas. Y un hermano le preguntó, hermano, entonces la salvación es por obra. No, aquí está hablando de un hijo que le habla a un padre, no está hablando de la salvación. Dice, Padre nuestro, porque su hijo no tiene comunión con el Padre, si no ha perdonado a la otra persona. Entonces, ese perdón se va a manifestar en acciones. Ahí tenemos una cita de Mateo.
Ahí se debe manifestar mi carácter, porque mi carácter debe ser transformado por mi posición. No sé si me estoy haciendo entender. Lo que yo soy en Cristo tiene que afectar mi alma, porque si no está afectando mi alma, hay dos cosas. O no está en Cristo lo que donde usted cree que está, o su vida está una vida de pecado continuo, porque no hay otra explicación. Es inconcebible que el cristiano que nace de nuevo se quede siempre siendo niñito, gateando y haciendo cositas por el piso. No encaja. Yo decía a Giovanni ahorita, la esposa de Giovanni, oye, ¿cómo está la niña ya dando pasitos y haciendo cositas? En 3 años, yo espero verla caminando. Y así sucesivamente. Entonces me parece ilógico. Encontramos creyentes de 5, 10, 15, 20, 30 años gateando. ¿Por qué? Porque no nos estamos alimentando adecuadamente la palabra de Dios y sobre todo porque esas verdades no le estamos dando cabida en nuestro corazón. No estamos dándole cabida en nuestro corazón. Alguien dijo que el sermón del monte era solo ley. Porque las demandas que se dan allí no encajan para nuestra cultura. Imagínense. Recuerdo que estamos discutiendo, entonces, digo, ¿qué tenemos en la bienaventuranza? Ahí no habla de la posición del creyente. Habla del carácter del creyente. 8 o 9, según como usted lo diga, 9 características que debe tener una persona. No es que hay un creyente que es misericordioso, uno que llora, otro que... No, no está diciendo eso. Son 9 características y esas 9 características se las están diciendo Jesucristo a sus discípulos. Había multitud, pero específicamente a sus discípulos. Y es probable, es muy probable, no me atrevo a afirmarlo, que fue inmediatamente después de haber elegido a los 12. Eso es muy probable. Y entonces empieza a explicar cómo esas 9 características van a afectar su vida. Somos luz, somos sal, y empieza después del versículo 20 a la listica. ¿Oíste que fue dicho? Pero yo digo, dale después con la justicia, y sigue hablando de la justicia religiosa, la justicia práctica y de muchas cosas más. La consecuencia lógica, lo que él esperaba, era que esas verdades fueran reales en el alma de esta persona, para que entonces sí pudieran cumplirse en el cuerpo, físicamente, exteriormente hablando. Lo que pasa es que nuestras oraciones no están enfocadas a un crecimiento espiritual, a una madurez espiritual, sino a las cosas que necesitamos diariamente. ¿Cierto? No sé si les pasa acá el culto de oración los miércoles. ¿Por qué vamos a orar? El hermano está sin trabajo, el hermano está enfermo, el hermano se va de viaje. Esas son las peticiones nuestras, todas enfocadas aquí, y eso no está mal orar por eso, pero están enfocadas aquí, a la tierra. ¿Ha orado usted por poder imitar lo que Pablo dijo que imitara? ¿Ha orado usted por ser mejor esposo que el que es hasta ahora, mejor esposa que la que es hasta ahora, mejor hijo, mejor padre? ¿Ha enfocado las verdades bíblicas, las oraciones bíblicas en ese sentido? Pero muchas veces no oramos porque saber que hacer eso, nuestro carácter tiene que ser cambiado para poder hacer eso. Y hay cosas que no queremos dejar. Entonces, mi posición con Cristo, por consecuencia lógica, me lleva a un cambio y ese cambio se va a manifestar. Quizás volviendo un poquito al Sermón del Monte, los versículos, creo que es del 15 y 16 o algo así. Jesucristo le manda que sean sal, que sean luz. Dice, para que vean vuestras buenas obras, para que el testimonio sea visible. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar el bautismo de arrepentimiento al pueblo de Israel, dice que mucha gente acudía. Según Lucas, hasta soldados acudían a ser bautizados por Juan. Pero de pronto aparece un grupo de personas
saduceos y fariseos al bautismo de Juan. ¿Qué le dice Juan? ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no piense que porque soy descendiente de Abraham son salvos. Yo quiero ver en ustedes frutos, dice Juan el Bautista, que testimonien de que Cristo está en sus corazones. A veces el mensaje que lanzamos al mundo con nuestros actos es un impedimento para que la gente se convierta. En vez de ser luz, transmite más oscuridad y queda más confundido el oyente. Y por lo tanto no encuentra la puerta angosta, estrecha y la puerta angosta y el camino estrecho, como de las dos formas, ustedes me entienden, no recuerdo ahorita. Porque de que son estrechos y no son fáciles de encontrar, tiene que tener una luz para que lo guíe. Entonces nuestro testimonio muchas veces lo que hace es cerrar más el camino e impedir que otros lleguen al evangelio. Bueno, me estoy deteniendo mucho en lo que no me iba a detener. Tenemos dos aspectos aquí que quiero mencionar, porque el enfoque era otro hoy. Somos comprados, somos libertados. Falta un pasaje ahí en Efesios, en Hechos, en Romanos más abajo, que dice que somos justificados. La ilustración que usa el apóstol en cuanto a comprar, redimir, que también se menciona en Colosenses, es usada no solamente del trasfondo de la ley, sino de la cultura del mundo de su época. Es normal o era normal comprar esclavos y vender esclavos. Eso era normal y era legal. Entonces la ilustración que el apóstol hace, que somos comprados, tiene que ver con lo que ya se había enseñado en la ley, que también se usaba en estos términos, pero también a los gentiles podían entender a través de estas cosas la forma de lo que implicaba comprar. Y entre otras cosas, para resaltar, ustedes lo saben, pero hay que recordarlo, el esclavo no tenía decisión, no tenía voluntad propia, no tenía derechos, no tenía nada. Lo podían matar y era legal que lo mataran si se portaba mal. La diferencia entre la ilustración esa y lo que nos transmite Pablo acá en la Escritura es que el esclavo del mundo, él no podía decidir si era esclavo o no era esclavo. Él no podía discutir si lo vendían o no lo vendían. No tenía ningún derecho. En cambio, que en la vida cristiana, usted decide dejarse comprar por Cristo. No sé si me hago entender. Aquí somos esclavos voluntarios. Esa posición con Cristo, además de Dios, que son esta parte de aquí lo que más nos gusta. ¿Cierto? Sentados en lugares celestiales, justificados, completos en Cristo, bendecidos con toda visión espiritual y todo lo que encierra en esta posición, eso nos encanta. Pero se nos olvida que eso conlleva a otros aspectos de la vida cristiana. Toda persona que ha sido comprada por la sangre de Cristo es un discípulo de Cristo. Sea que lo ejercite o no, es un discípulo de Cristo. Bueno o malo, es un discípulo de Cristo. Y hacemos la aclaración de bueno o malo. Cuando el Señor Jesucristo, después que estuvo con Andrés y Juan, y después llega Simón y llega Felipe y llega Natanael. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que le dijo el Señor Jesucristo a Natanael cuando lo vio antes de que Natanael dijera algo? He aquí. No te vas a dormir, vi que ya, perdón. Un verdadero israelita. ¿No era Juan, Simón, Felipe y Andrés también judíos? Sí. Pero está destacando el testimonio de este hombre. Así también cuando se hizo un verdadero discípulo, está destacando eso. Hay más discípulos, pero ustedes saben, lo que estudian, saben cómo son los discípulos de cada salón. Entonces, somos discípulos y somos siervos, que es donde quiero llegar. Somos siervos de Cristo. No solamente somos hijos de Dios,
No solamente somos discípulos de Cristo, que obviamente es suficiente para parecernos a nuestro Maestro, pero el Señor ha querido dejarnos el sentido claro de que somos siervos. Y el siervo está ¿para qué? Obvio. Y no a sí mismo, ¿cierto? Y no a sí mismo. El siervo ha sido puesto para servir. Ahora, yo le pregunto, ¿qué tanto cree usted que le ha servido al Señor? Solamente piense. Cuando hablamos de servir al Señor, entonces enseguida acudimos, me paro a dirigir, me paro en el púlpito, soy maestro de escuela dominical y por ahí arrancamos. ¿Cierto? No se está pensando necesariamente en eso. Eso es parte del servicio. Y hay que servir, según dice el apóstol Pablo, servir bien. No usa la palabra, pero es lo que se implica. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo. Vamos a leerlo, por favor. Versículo 18, creo. Un hermano me ayuda con esa cita. Habla de que el atleta para correr y esto. ¿Contrates? Léalo 18, a ver. Gracias. Pero no sigue la lectura ahí. Déjame ver. Ese. De esta manera formo, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como que golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que ahí considerando para otros, que mi proveza. Gracias. Dice, no sé si lo alcancé a escuchar, dice, corred de tal manera que lo tengáis, ¿cierto? O sea, hay unos parámetros para las carreras. Para toda disciplina deportiva hay unos parámetros. Y si no se corre legítimamente, no va a obtener el premio. En 1 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo está hablando de los maestros que han venido a enseñar allá a Corinto. Y le está dando una ilustración a todos, que siempre a veces hemos interpretado mal el pasaje, de el que edifica en oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno o hojarasca. Dos clases de obras, las que se destruyen con el fuego y las que se purifican con el fuego. O sea, esa gente, los que edifican sobre madera y hojarasca, estaban haciendo un ministerio para el Señor. No era que no hacían nada, lo estaban haciendo, pero lo estaban haciendo no conforme a la voluntad de Dios, ni guiado por el Espíritu de Dios. Jeremías le dice a sus falsos profetas, yo no les envié, pero ellos corrían. Ellos iban, aunque no les hubiera enviado. Entonces muchas veces estamos haciendo lo que el Señor no nos manda a hacer en el sitio que no nos manda a hacer. O estamos haciendo, ¿cómo saben ustedes que yo estoy bien con el Señor? Porque mi esposa no está hinchada de los golpes, que pasé bastante hielo para que se rebaje, ¿cierto? No aprendas eso, Jason, por favor. Pero ¿cuántas veces estamos aquí buscando una vanagloria, buscando aquí estando ser exaltados y diciendo que bien predica el hermanito Saúl, ¿ve quién lo ve? Si eso es lo que busca, eso es lo que va a tener. Ya tiene su recompensa, no espere otra. Pero eso es edificar en madera. Entonces, estos caracteres nuestros deben guiarnos a hacer un ministerio como siervo en este caso, en el Señor. Yo estoy sin reloj. Acá está. Uy, se no fue el tiempo. Bueno. Entonces, como siervo, estamos para servir. Vamos a leer dos citas, por favor. Vamos a leer esta cita de Gálatas 5:13, pero primero leemos la de Pedro, por favor. La de Pedro 2:15 al 16
hacer un par aquí y después pasamos a las Gálatas, por favor, rápidamente. La vida más rápida del Valle del Cauca. Correcto. Perdón. ¿Me lo puedes leer, Samuel? Gracias, mío, pero no alcanzo a escucharte. Quiero saber por dónde voy. Tenía diciendo como siervos de Dios. 2:15. ¿Somos libres? Gracias, hermano. Como el catatú dicen en Sucre, Sucre. Usted se puede imaginar el gozo y la alegría que siente una persona que ha sido esclava y el ha hecho libre o que ha estado en la cárcel y ha salido libre. Dice, como libre. Pero ojo, está haciendo una advertencia el apóstol. No use eso como un pretexto para decir, puedo hacer lo que me dé la gana y no pierdo mi salvación. Yo no encuentro eso en la Escritura. No que no se pierda la salvación, no estoy diciendo eso, voy a aclararlo. No encuentro eso, que un creyente verdadero va a decir eso. Hermano, y ahí tengo dos casos terribles, uno más terrible que el otro. Un joven, en ese tiempo, ya no es joven. Yo creo que 17 años, 18 años, iba con dos jovencitos dos adolescentes que ya son padres de familia, a una reunión, que iban a apoyar una reunión que tenía otra congregación en ese lugar. Pasando enfrente un billar, y dice el líder de los jóvenes, vamos a entrar a jugar un chico de billar, hágame entender. Ellos, los jovencitos, dijeron, pero ¿cómo es posible si vamos para una reunión? No, después le pedimos perdón a Dios y listo. Terrible. Por eso está donde está. Un hermano predicador en un lugar donde se usa una bocina para que el pueblo escuche la predicación. Bueno, allá hablan también los políticos, ya habla todo el mundo, pero eso es una cosa que el pueblo tiene para que quiera hablar al pueblo, puede hablar por esa bocina, pueblo pequeño. Si un creyente, diagonal así en la parte de abajo había una cantina, está borracho en esa cantina, cuando Cristo venga, el Señor se lo lleva, así que no hay problema. Un hermano en el púlpito, dos hermanos dijeron lo mismo. Uno puede hacer lo que dé la gana, el creyente puede hacer lo que dé la gana y no pierde su salvación. Yo no creo que es lo que está enseñando el pasaje de los Corintios. El apóstol está advirtiendo a los Corintios, oh, se les olvidó. Ustedes no entienden que son comprados, que son templo del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible? No está diciendo que pueda hacer lo que le venga la gana. No creo que el Espíritu de Dios va a llevarnos estas enseñanzas a nuestra mente y a nuestro corazón. Entonces, como libres, pero para servirle a quién. ¿Escucharon el capítulo del mensaje de Pedro? ¿A dónde está enfocado el servicio ahí según ese pasaje? ¿Perdón? Amén. ¿Cuál es el primer mandamiento? Así como nos enseñó la Iglesia Católica, ¿cierto? Sobre todas las cosas. O sea, con nuestra alma, con todo esto que está aquí. Con todo nuestro ser, lo que es el hombre en sí. Entonces, ahí tendríamos algo similar al primer mandamiento. El primer mandamiento está enfocado a amar a Dios. Este mandamiento está enfocado a servirle a Dios. Vamos a Gálatas. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Vayan pensándolo. Gálatas 5, 13 y 15.
Gracias. Está bien, vamos a dejarlo solamente hasta allá, hermano. Tiempo no alcanza. ¿A dónde está enfocado el servicio allí? A los hermanos. El segundo mandamiento, ¿a dónde está enfocado? Al prójimo. ¿Qué quiere decir? Que si yo le sirvo a Dios o le voy a servir a Dios, lo obvio va a ser en función también de servirle a los hermanos. Hay un mandato que también algunos lo han tomado a mal en la Biblia del Señor Jesucristo, salido de su boca. Esa palabra Dios sí salió esa parte de la Biblia sí salió de su boca. No hagáis tesoro en la tierra, porque en la tierra hay esto y esto y esto. Aseos. Es un mandato de Dios hacer tesoro en el cielo. Yo tengo que ambicionar servir. Si yo quiero hacer tesoro en el cielo, tengo que ser impulsado al servicio. En mi vida, en mi transcurso del día, en mi andar, debe estar enfocado a eso, a servir. No solamente a los que amamos, porque eso dice el pasaje allá más o menos parecido en el Sermón del Monte. Se lo damos a los que nos saludan, pues hemos sido llamados para servir. Si tú quieres leer Tito 3, 1, 14 y el 3, eso hay una lista de pasajes preparados para buenas obras, que se ocupen en buenas obras, etcétera, etcétera, etcétera. Y el pasaje de Efesios 2:10. ¿Quién se anima a decirlo de memoria? Andrés, está levantando la mano allá, ¿no? Me pareció que voy a levantar la mano, hermano. Pero si yo le digo que me recite el 8 y el 9, sí, Efesios 2, 8 y 9, por gracia soy salvo, ¿lo puede decir? ¿Quién me dice Efesios 2, 9? 2, 8 y 9, por favor, Javier. El 10, siga. No aprendemos, no nos gusta. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que estuviésemos en ellas. No nos creó de balde, no nos creó para ser ociosos, no nos creó para nada, no nos creó para eso. Nos creó para servir. Y hay tantas formas de servir a diario, hermano, que ella venía con mi esposa en el cacharrito, por allá, bueno, 82 en Barranquilla, Samuel que sabe. Y al llegar a una cuadra allá, bueno, la carne es así, ¿no? Un tipo que yo voy por mi día, el tipo viene bajando y yo aceleré para pasar. Dice mi esposa, perdite los 200 pesos para echar la moneda de los cielos. Porque si tú fueras y le das el chance a él, era una monedita que echabas allá en el... No lo miramos así. No lo miramos de esa manera. Hay un refrán en mi tierra que dice que la gallina se llena, ¿cómo? De grano a grano. Son cosas pequeñas, triviales de la vida diaria. Pero estamos listos para servir. Pasas por la calle, está la ancianita corriendo la basura, por lo menos allá. Y esa brisa de los tiempos, llevándosela y va a echar la bolsa. Señora, yo le aguanto aquí la bolsa un momentico para que eche la basura. ¿Qué le cuesta? Pero convertimos el servicio al Señor solamente, exclusivamente a lo litúrgico. Y es correcto, y es bien, y hay que hacerlo bien. Pero hay una cantidad de aspectos que descuidamos en la vida diaria. El esposo termina la comida, cierra los platos, pone en la mesa, hace sus eructos, engancha los pies sobre la silla. ¿Qué les cuesta coger ese plato y llevarlo a la cocina? Siquiera eso, ¿qué les cuesta llevarlo y colocarlo allí? ¿Es mucho trabajo? Gerson, ¿es mucho trabajo? Pero como era fuerte de la casa, el mandón de la casa, entonces no, porque esos son para las débiles. Mejor no le cuento, hermano. Se levanta la esposa,
Ya a Sandra le está tocando ahorita levantarse a las 5 de la mañana, coger la loncherita, se fue el niñito, se fue el desayuno, se fue el esposo a lavar los platicos y hacer el almuerzo, y después de la noche a cumplir otra función que le corresponde. ¿Con qué aliento? ¿No le parece que esas son buenas obras que debemos hacer? Si usted es fuerte, usted se cansa menos, usted es el que tiene fuerza en la casa, usted puede hacer todo eso. Pero bueno. Hermano, hay 6 aspectos del amor que en otra ocasión, cuando vengamos, en un año, Dios mediante, lo veremos. El amor hay que hacerlo, el servicio, perdón, hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo por gratitud, hay que hacerlo con sabiduría, hay que hacerlo con esfuerzo, con sacrificio y con humildad. Un hermano que quiera despedirnos en oración, por favor. Hermano Javier, ¿quiere hacerlo?